Sydney, Australia. 20 de octubre de 1973. La reina de Inglaterra corta la cinta. Miles de personas aplauden frente al edificio más audaz jamás construido, una escultura de conchas blancas que parece a punto de zarpar sobre el mar. Es un triunfo mundial. Un milagro de la ingeniería. Y el hombre que lo imaginó todo no está ahí. No está en la primera fila. No está entre el público. Está a 17.000 kilómetros de distancia, en Dinamarca. Nadie pronuncia su nombre en los discursos. Ni una sola vez. El arquitecto que soñó esa silueta que hoy reconoce el planeta entero nunca vio su obra terminada. Nunca volvió a pisar Australia. Y moriría, décadas después, sin haberla visto jamás con sus propios ojos. Esta es la historia de cómo el edificio más hermoso del siglo XX terminó destruyendo a su creador. Para entenderlo, hay que volver a 1957. Australia quiere una gran casa de la ópera en el puerto de Sydney y convoca un concurso internacional. Llegan 233 propuestas de 32 países. Los jurados revisan planos técnicos, edificios sensatos, diseños serios. Y entonces aparece el sobrenúmero 218. Lo firma un arquitecto danés de 38 años llamado J.R.N. Utzon. Es prácticamente un desconocido. Casi no ha construido nada importante. Y su propuesta ni siquiera parece un edificio, son unos bocetos de formas curvas, como velas o conchas marinas, sin apenas cálculos que expliquen cómo se sostendrían. Cuenta la historia que su diseño ya había sido descartado, y que fue rescatado del montón de rechazados por uno de los jurados, el célebre arquitecto Eero Saarinen, que al verlo declaró que era la única obra de genio del concurso. El 29 de enero de 1957, el desconocido Utzon gana. Su vida, y la de Australia, cambian para siempre. ¿Y quién era este danés capaz de imaginar algo así? J.R.N. Utzon había crecido junto al mar. Su padre era ingeniero naval, un diseñador de barcos, y el joven J.R.N. se crió entre astilleros, cascos de veleros y planos de embarcaciones. Aprendió a mirar el mundo como un constructor de barcos, pensando en curvas, en el viento, en formas hechas para flotar. Y aquí está el detalle más asombroso. Cuando diseñó la ópera, Utzon jamás había pisado Sydney. Trabajó desde Dinamarca, al otro lado del planeta, guiándose solo por cartas náuticas y unas pocas fotografías del puerto. No dibujó un edificio. Dibujó un barco de piedra a punto de zarpar. Esa silueta de velas blancas no era un capricho, era el mar de su infancia. El diseño de Utzon no se parecía a nada. En una época de edificios rectos, grises, de cajas de cristal y hormigón, él propuso algo orgánico, vivo, poético, una serie de enormes conchas blancas asomando sobre el agua, como un velero gigante anclado en la bahía. El mundo quedó fascinado. Era bello, era nuevo, era imposible de ignorar. Coronaría el puerto de Sydney como una joya, visible desde kilómetros de distancia. Y ahí estaba, precisamente, el problema. Porque una cosa es dibujar una forma hermosa en un papel. Y otra muy distinta es lograr que se mantenga en pie. Cuando los ingenieros recibieron los bocetos de Utzon, la reacción fue casi unánime: esto no se puede construir. Aquellas conchas curvas no seguían ninguna geometría conocida. Cada una tenía una forma distinta, irregular, imposible de calcular con los métodos de la época. No existía una fórmula para semejante estructura. Ni siquiera existían todavía los ordenadores capaces de resolverla. La firma de ingeniería Ove Arup, una de las mejores del mundo, se sumó al proyecto. Y durante años, chocaron contra un muro. Probaron una geometría. Fallaba. Probaban otra. Fallaba también. Se calcula que estudiaron al menos 12 soluciones distintas para las conchas, y ninguna funcionaba. La construcción había empezado en 1959, presionada por el gobierno, antes incluso de saber cómo se levantaría el techo. Los costos empezaron a dispararse. El presupuesto original era de $7 millones australianos, con un plan de 4 años.
Muy pronto, esas cifras se revelaron como una fantasía. El proyecto se estaba convirtiendo en una humillación pública. Los periódicos hablaban de un fracaso, de una locura, del capricho carísimo de un extranjero. Y entonces, alrededor de 1961, Hudson tuvo la idea que lo cambió todo. Durante años habían tratado cada concha como una forma única e independiente. El error estaba justo ahí. ¿Y si todas las conchas, a pesar de tener tamaños distintos, fueran en realidad pedazos de una misma figura? La respuesta era la geometría más perfecta y simple que existe, la esfera. Hudson comprendió que si tomaba una única esfera imaginaria, gigantesca, podía recortar de su superficie cada una de las conchas del edificio. Todas nacerían de la misma curvatura. Se cuenta que, para explicarlo, peló una naranja, los gajos, todos distintos, salen de una misma esfera. Fue una genialidad, porque lo resolvía todo de golpe. Si todas las piezas compartían la misma curva, se podían fabricar en serie, con los mismos moldes, como bloques repetidos, y ensamblarse una a una. Lo imposible de calcular se volvía, de pronto, construible. Esa idea, la solución esférica, es hoy considerada uno de los golpes de ingenio más brillantes de la arquitectura moderna. Hudson había encontrado la manera de construir lo que todos juraban que era imposible. Con la geometría por fin resuelta, las conchas se cubrieron con más de 1 millón de baldosas blancas y color crema, fabricadas especialmente en Suecia y colocadas en patrones precisos. Baldosas que hacen que el techo brille bajo el sol y, gracias a la lluvia, se limpie prácticamente solo. De cerca no son lisas, son un mosaico de más de 1 millón de piezas. De lejos, parecen velas de porcelana flotando sobre la bahía. Debería haber sido el momento de gloria de Hudson. Fue el principio de su caída. En 1965 cambia el gobierno de Nueva Gales del Sur. Y con él llega un nuevo ministro de Obras Públicas decidido a controlar los costos y a poner en su sitio al arquitecto extranjero. Empieza una guerra de desgaste. El gobierno cuestiona cada gasto, cada decisión. Y da el golpe definitivo, le corta los pagos a Hudson. Sin dinero, sin poder pagar a su propio equipo, acorralado, humillado públicamente, Hudson no ve otra salida. En febrero de 1966 renuncia. El 28 de abril de 1966, J.R.N. Hudson y su familia toman un avión y se van de Australia para siempre. Hubo protestas. Arquitectos marcharon por las calles de Sídney pidiendo que lo dejaran volver. No sirvió de nada. Nunca lo invitaron de regreso. El hombre que había resuelto lo imposible fue expulsado de su propia obra maestra cuando faltaba lo más visible por terminar. El edificio se completó sin Hudson, bajo la dirección de otros arquitectos. Se terminó en septiembre de 1973. 14 años de obra, en lugar de 4. Y un costo final de $102 millones australianos, casi 15 veces el presupuesto inicial. Una cifra tan monstruosa que buena parte se pagó, literalmente, con una lotería estatal. Y hubo un precio invisible, que casi nadie ve. Los interiores se terminaron sin él, cambiando muchos de sus planos originales. La gran sala que Hudson había imaginado por dentro nunca llegó a construirse como la soñó. Por fuera, el edificio es su obra maestra. Por dentro, en buena parte, es la de otros. El día de la inauguración, el 20 de octubre de 1973, con la reina Isabel presente y el mundo entero mirando, el nombre de J.R.N. Hudson no se mencionó ni una sola vez. Como si aquellas conchas hubieran brotado solas del agua. Pero el tiempo, a veces, hace justicia. Con los años, la ópera de Sídney no solo fue perdonada, se convirtió en el símbolo de Australia y en uno de los edificios más famosos y queridos del planeta entero. Y el mundo empezó a recordar a quién le debía esa silueta. En 1999, más de 30 años después de su partida, Australia volvió a llamar a Hudson para que ayudara a guiar el futuro del edificio. Ya no viajaría, pero aceptó redactar los principios que debían proteger su visión. En 2003 recibió el premio Pritzker, el mayor honor de la arquitectura mundial.
Y en 2007, la ópera fue declarada Patrimonio de la Humanidad, uno de los poquísimos edificios en recibir ese título con su creador todavía vivo. Hudson, ya anciano, no pudo hacer el viaje. Envió a su hijo Han a recibir los honores en su nombre. Su familia se convirtió en sus ojos en la bahía que él nunca volvió a ver. J.R.N. Hudson murió en 2008, en Dinamarca, a los 90 años. Reconocido al fin, colmado de honores. Pero jamás, ni una sola vez, viajó de vuelta para ver terminada, con sus propios ojos, la obra que lo había convertido en leyenda. Queda una pregunta difícil flotando sobre la bahía de Sídney. Cada año, millones de personas fotografían esas conchas blancas sin saber el precio humano que costaron. Sin saber que detrás de esa belleza hay un hombre al que su propia genialidad le costó su obra. ¿Cuántas veces el mundo aplaude el resultado, pero destruye a quien tuvo el coraje de imaginarlo? ¿Y cuántas ideas geniales se pierden, no porque sean imposibles, sino porque quienes las sueñan no sobreviven a quienes las administran? Si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete. Lo que viene es todavía más difícil de creer.